Qué lindo es el Señor, qué bueno es nuestro Dios. Bueno es el Señor a los que en Él esperan. Así como están de pie para no estarlos poniendo a hacer ejercicio, párense, siéntense. Vamos a abrir las Escrituras en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios. Nos vamos a detener en esta tarde con lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Como dijo alguien, si vino esperando escuchar un gran predicador, yo no lo soy, pero sí predico a un gran Salvador que ha resucitado. Amén. A ese es que nosotros predicamos. Siempre hago memoria muchas veces de tumbas famosas a lo largo de la historia, como es la tumba de Mahoma, el fundador o al que adora la religión musulmana. En esa tumba, ahí están los huesos de él. Si buscan a Confucio en aquella tumba, también están los huesos de él. En esas pirámides de Egipto que son famosas, ahí están los huesos de los faraones. Pero me acuerdo que hace 2 años estuvimos en una tumba allá en Israel, que esa tumba es famosa por lo que no hay ahí adentro, porque afuera hay un letrero que dice: no está aquí, Él ha resucitado. Vea qué bueno es el Señor y qué buenas son las misericordias del Señor y lo que Dios ha hecho con nosotros. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, ahí estaremos detenidos en este día. No sé si la estamos transmitiendo en vivo, hermano. Amén, gloria al Señor. Entonces también le damos la bienvenida a la audiencia que nos sigue siempre a través de las redes sociales. Estamos llegando a muchos lugares y yo creo que es un gran honor, un privilegio poder llegar a los lugares de trabajo, a gente que va manejando, gente que está en sus casas y de diferente manera, gente que está enferma. Hay un hermano en el hospital de la iglesia americana que quizás lo vamos a ir a visitar esta noche, si Dios permite. Y si ustedes se acuerdan de un hermano que estuvo testificando acá hace unos días, se le murió el papá esta semana también. Se acuerdan que estuvo acá un hermano que se quedó con el culto con nosotros. Está en otro estado, le tocó que viajar hasta Luisiana porque su papá se fue para estar con el Señor, así que acuérdense de llevarlo en oración a él y su familia. Pero los que estamos acá en este día vamos a ser bendecidos por la palabra del Señor. El Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 11, ahí estaremos en este día, desarrollando una actitud de gratitud. Amén. Si hay algo que es un pecado grande, aunque en la Biblia pecado es pecado. Yo sé que la gente pone los pecados en una balanza y este pecado es más grande, el otro es de este tamaño y el otro es de otro tamaño. Amén. Si se robó un jaque de cuero de una tienda, es igual que se robó el lapicero del banco. Amén. Mucha gente sale del banco con el lapicero en la mano. Eso se llama robar. Amén. Y la Biblia dice que es pecado. Amén. En el trabajo ahí hay mucho, dice la gente, se trae el papel, trae paper clips, trae cualquier cosa. Eso se llama pecado. Amén. Así que no hay pecado grande, pecado de otro tamaño. Y lo bueno también de saber que por grande que sea, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos cubre de todo pecado, nos limpia. El Señor, si se trajo el lapicero del banco la semana pasada, puede venir al altar y pedirle perdón al Señor. Tiene al menos esa ventaja, que el Señor lo perdona. Él es el que perdona. Hay gente que habla de mentiras rojas, negras, grises. Amén. Mentira, es transgresión de la ley de Dios, y los mentirosos, y voy a dejar el espacio en blanco, ahí lo llena, usted ya sabe, ¿verdad? No heredarán el reino de los cielos. Amén. Así que si venía
buscando una charla motivacional, este no es el lugar. Amén. Aquí se predica la palabra del Señor, así que lo siento mucho. ¿Cuántos alaban al Señor en este día? Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. El pecado se le va a llamar pecado siempre y la salvación siempre será salvación. Dios es un Dios de amor, es un Dios también que castiga, pero acordémonos que es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Hay lugares que le predican un Dios que está con el azote para castigarlo todo el tiempo. Dios nos ama. La Biblia dice que Él no desechará la obra de sus manos, por grandes que sean los errores que cometemos en la vida. Acordémonos que tenemos un Dios que nos perdona y que nos conoce también. Dice la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Lo tenemos todo, ¿verdad? Amén. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Voy a hacer una pausa ahí, porque cuando dice que se pararon de lejos, es porque ellos estaban obligados a gritar de lejos que estaban leprosos. No se podían acercar a la gente, entonces no podían llegar directamente donde estaba el Señor. Así que de lejos tuvieron que gritarle al Señor. Versículo 14 dice: cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Ya vamos a explicar eso en un momento. Dice el Señor en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En otras palabras, él recibió sanidad física y recibió también el perdón de los pecados. Los otros se fueron sanos y nunca regresaron a darle gracias al Señor. Amén. Y eso quisiera hablar bajo el tema: una actitud de gratitud que tanto se necesita en este país. Pero antes de entrar en lleno en la predicación, quisiera que me ayuden a orar. Le damos gracias, Señor, en este día, Padre eterno, porque nos hemos presentado acá. Le ruego, Señor, que me esconda detrás de esta cruz, Padre bueno, que no se escuche mi palabra, sino la voz del Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Aquí hay personas en este día, Padre eterno, que han venido con distintos ánimos, Señor. Hay gente enferma, hay gente pasando dolor, hay gente triste, hay gente debilitada, Señor. Hay personas, Padre bueno, con incertidumbre. Hay personas, Dios mío, con problemas en el hogar. Hay gente con un hijo pródigo, una hija que se ha alejado del camino, Señor, de distintas formas, Señor. Hay gente con incertidumbre acerca de qué será el día de mañana, qué será el futuro, Padre bueno. Hay gente sin un empleo, Padre bueno. Yo le ruego, Señor, en este día por la audiencia que nos sintoniza a través de las redes sociales. Padre bueno, oramos por todas estas personas, Señor. Salve, Dios mío, sane los enfermos,
Salve, Padre bueno, aquel, Dios mío, que no ha encontrado todavía el camino. Muéstrele, Señor, el camino, que el Espíritu Santo obre en esa persona, toque ese corazón, rompa cadenas, Señor, liberte al cautivo en este día, Señor. Oramos, Padre eterno, que este servicio no sea, Señor, un servicio más común y lo que comúnmente se hace en las iglesias, Señor. Hable a las personas, Padre eterno, en este día, y le daremos siempre la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias le damos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Mencionaba hace un momento que si nosotros pudiéramos poner los pecados en una balanza, y como lo que dije anteriormente, no los podemos poner en balanza, pero si fuera posible ponerlos en una balanza, creo que uno de los pecados grandes aquí en este país es la ingratitud. Me refiero que la persona no tiene ese nivel de agradecimiento que debería demostrar hacia Dios por lo que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Tenemos a un Dios como el 911, solo para las emergencias. Amén. ¿Cuántos conocen gente acá? Sí, aquí no están acá, no vinieron hoy. Amén. Hay gente que tiene a Dios solo para la emergencia, cuando las cosas andan mal. Ya cuando las cosas se arreglan, ya luego se olvidan del Señor. Y Dios siempre se quejó con el pueblo de Israel, y aún David lo menciona en uno de los salmos y dice: y no olvides ninguno de los beneficios que se han recibido del Señor. Entonces es algo duro aquí en este país, porque se nos olvida tantas cosas buenas que nosotros recibimos acá. Bebemos agua de botella y muchas veces nos regalan agua. En otros países que solo la gente que realmente tiene una posición social diferente es la que bebe agua embotellada. Los que han estado en lugares remotos, en aldeas, en los países de Centroamérica y bastantes lugares del Medio Oriente, no se goza de esta comodidad. Se puso muy frío, ya da complaint por ahí, ya viene alguien y le baja la temperatura ahí, y así sucesivamente. Así que todas esas cosas buenas que nosotros tenemos en este país, tenemos en este lugar, es bueno de hacer una pausa y acordarnos todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y en esta historia, sin antes dejar de mencionar lo que dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracia. Amén. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si estamos acá es porque el Señor nos ha guardado. Amén. Creo que nadie llegó caminando aquí a este lugar. Alguien se vino caminando. Estoy hablando no del parqueo hasta acá, sino desde la casa. Nadie se vino caminando. Nosotros hemos estado en iglesias en otros lugares, no aquí en Estados Unidos, que la gente camina 1 hora, 2 horas para llegar al culto. Estábamos predicando en el 2013 allá en El Salvador y se vino una tormenta a la hora del culto, y me dice uno de los hermanos que estaban ahí, me dice: ¿y esta gente no se va? Y le digo: no se van a ir. Me dice: está raro. No está raro, la cultura es diferente y la gente tiene amor por el Señor. Aparte de eso, saben que se van a ir caminando. Si se van, siempre se van a mojar de todas maneras, así que mejor mojarse aquí escuchando la palabra del Señor. Así que, pero son personas que han reconocido el gran favor que han recibido del Señor, el que se le perdonó mucho, como que amó mucho al Señor. Amén. Aquella persona que reconoce la condición de donde el Señor nos sacó. En esta historia dice la palabra del Señor que yendo Jesús hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Si usted ve el mapa, se puede orientar más o menos por dónde iba el Señor. Y entra a una aldea y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando vemos este pasaje, tenemos que hablar un poquito acerca
de explicar lo que verdaderamente era la lepra, porque ahora decir esa enfermedad ya no existe o existe en otras diferentes formas y tiene diferentes nombres, diferentes tipos, pero era una enfermedad en la piel de las personas. Y en primer lugar nosotros vemos acá la trágica condición que tenían estos 10 hombres. Y dice ahí, esto era lo que decía la ley acerca de la lepra. En el libro de Levíticos está ahí, dice, en la ley decía que cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, mancha blanca, hubiera en la piel de su cuerpo como una llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Lo que quiere decir que lo iban a mandar a un lugar determinado donde estaban todos los que tenían esa enfermedad. A los 7 días regresaba, y si continuaba con aquella enfermedad, salía otra vez a pasar otros 7 días y continuamente estaba siendo inspeccionado por el sacerdote. Entonces esa era la ley referente a la lepra. La lepra, por tanto, en ese tiempo se consideraba también como un pecado, o como que la persona había cometido un pecado y como que era castigo de Dios. De ahí depende que en el Nuevo Testamento la lepra viene a ser como un tipo del pecado en la persona. Por muchos sentidos nosotros podemos ver que esto es semejante al pecado. En primer lugar, la lepra era bien contagiosa y era también hereditaria. Por eso era que lo separaban de la comunidad, lo separaban de la gente a un lugar aparte para que no fuera a contagiar a los demás. Entonces, aparte de que era contagiosa, también podía ser hereditaria o pasarlo a otra persona, a su familia. Entonces, esto se relaciona tanto con el pecado. El pecado es totalmente igual a la enfermedad de la lepra. Es contagioso. Amén. Cuando la persona rápido se conoce, cuando la persona ha andado acompañado de ciertas personas, la persona luego comienza a hablar diferente, comienza a actuar diferente. Amén. Cuando los hijos empiezan a actuar de una forma diferente, hay que sentarse, hablar con ellos y darnos cuenta con quién andan caminando, con quién ellos andan, para ver en qué se les puede ayudar y cómo se les puede corregir. Entonces, de igual manera, el pecado es transmitido porque alguien lo transmitió a nosotros. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado también vino la muerte. Pero lo importante es saber que aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna a aquellos que en Él creen. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor. La lepra es una enfermedad que se desarrolla lentamente, se va desarrollando en la persona, y es también una enfermedad que causa hinchazón, que blanquea el pelo también. Amén. Pero esta no es lepra, ni años, esta es experiencia. Amén. Gloria al Señor. Blanquea también el pelo, destruye el cuerpo lentamente, y eso es precisamente lo que hace el pecado. Amén. Envejece más rápido a la persona, destruye el cuerpo, lo desfigura, quita la sensibilidad en la persona, la sensibilidad del tacto, a modo que la persona se puede estar, como decimos nosotros, rasgando la piel con piedras, como hacía Job, que se rasgaba, agarraba lo que encontraba según era el malestar en la piel. Entonces puede
hasta adormecerle la piel a punto de no sentir cuánto se está lastimando. Y eso es precisamente lo que hace el pecado. Puede ser tan grande la persona que no echa de ver el daño que se está haciendo él mismo. Y por eso muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y vemos a la gente y decimos, ¿será que no se da cuenta el daño que se hace él mismo? Cuando vemos a una persona en las drogas o en otro hábito que destruye el cuerpo. Por eso es que nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que no se da cuenta el daño que se está haciendo? Entonces eso es producto del pecado. Produce como que al principio no es algo que trae un gran dolor, crece lentamente y a menudo se estanca también por un momento, pero pronto regresa. Bueno, hay muchas características acerca de esta enfermedad de la lepra que ahora nosotros la podemos comparar con el pecado, pero no venía directamente a hablarle acerca de la lepra ni acerca tanto del pecado, sino en explicarle la condición que tenían estas personas que llegaron donde estaba el Señor en esa oportunidad. Aunque separados de la sociedad, pero de lejos, ellos podían gritar y decirle al Señor que los salvara. Pero si el caso fuera de que hay una persona escuchando en este día y que está en pecado, la buena noticia es de que Cristo perdona los pecados. Él puede perdonar su pecado, Él puede también darle vida nueva, libertarlo de la condición donde se encuentra. Ellos tenían una condición que nosotros quizás no nos podemos imaginar, porque no es algo común en este tiempo. Alejados de la sociedad, tenían tiempo quizás de andar allá afuera, como la mujer con flujo de sangre que estaba alejada de la sociedad, alejado de la familia, totalmente aislados. Y vea la gran diferencia que hace cuando Jesús pasa por aquel lugar. Gloria al Señor. Se acuerda cuando Cristo pasó por su casa. Se acuerda cuando el Señor llegó a su vida. La gran diferencia que hace cuando el Señor llega a nosotros. En segundo lugar, aparte de ver la trágica condición, vemos también la posición que tenían estos hombres. No estoy hablando de la posición social, sino hablando del lugar donde ellos se encontraban en aquel momento. Dice la Biblia que al entrar en la aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, no podían acercarse donde estaba el Señor, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Tenían ellos una posición en aquel momento. Si usted ve, había un samaritano y había 9 que eran hebreos. Estos hombres estaban separados de la sociedad, alejados, y es precisamente la posición que usted y yo teníamos un día antes de llegar a Cristo Jesús. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de los pactos y de las promesas, y por lo tanto también no nos podíamos acercar al Señor, porque la Biblia dice que el pecado pone una barrera y la persona no se puede acercar al Señor. Pero cuando venimos donde Cristo y nosotros le pedimos perdón de pecado, la sangre de Jesús nos limpia, nos cubre, y usted y yo nos podemos acercar al Señor confiadamente, porque Él no ve nuestra condición, Él no ve nuestro pecado, sino que ve la sangre de su Hijo sobre nosotros, y eso nos da acceso al Señor. ¿Cuántos están felices en este día de que sus pecados han sido perdonados? Estamos lejos, así como estaban estos hombres en aquel momento, lejos de sus padres, hasta que apareció
el Señor en aquel lugar. Tenían ellos que gritar de lejos y decir leproso, leproso, para que la gente saliera para otro lado. O sea, ellos mismos tenían que anunciar de que estaban con aquella enfermedad para que la gente caminara afuera. Aparte de ello, también había algo que ellos hacían. Los que estaban contaminados con esa enfermedad también tenían que vestir una ropa diferente. Bueno, y es obvio, porque si andaban aquel malestar en la piel, no se podían poner cualquier ropa. Tenían una ropa especial, como la ropa especial que nosotros nos poníamos antes de llegar a Cristo. Amén. Algunos se acuerdan cómo se vestían antes de llegar al Señor. Gloria al Señor. Yo pues me acuerdo, a veces hacemos memoria con mi esposa y le cuento cómo yo me vestía en aquel tiempo, cómo andábamos antes de llegar a Cristo Jesús. Y le digo que la economía estaba tan mala en la familia. Le digo que mi esposa andaba una falda que era como así de grande, entonces porque no se alcanzaba a comprar algo más largo. Amén, gloria al Señor. Eso era lo que es el pecado. Se viste diferente la persona. Vale mencionar que cuando la persona lee la palabra del Señor, no hay que decirle cómo se va a conducir en el mundo, no hay que decirle cómo se va a vestir, no hay que decirle cómo va a hablar. Este libro nos enseña a nosotros nuestra conducta, nos enseña cómo debemos de hablar, cómo debemos de actuar en la vida, como hijos de Dios, como personas que hemos conocido el Evangelio, la gracia del Señor. El pecado hace a la persona vestirse diferente, el pecado hace a la persona hablar diferente. Amén. ¿Se acuerda el lenguaje que tenían muchos antes de llegar a Cristo? Bueno, la mayoría ya cambió el lenguaje, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Pero de vez en cuando, a veces el hombre viejo se quiere levantar muchas veces en la persona, y es donde hay que acordarse que estamos crucificados con el Señor. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros. Gloria al Señor. Y de esto depende, de la condición del pecado, que la persona no alcanza a entender la intensidad del problema que la persona tiene. Hasta que la persona entiende el problema que tiene, hasta entonces puede llegar a Cristo. Se ha dado cuenta que mucha gente se da cuenta que siente un malestar, pero no toma medicina hasta que va al doctor y le dice: esta es la condición y ya no podés comer tortilla de aquí para allá. Amén. Entonces se da cuenta que tiene un problema. Amén. Entonces de eso también es lo que pasa con la persona que está en pecado. Mientras no se da cuenta, eso lo enseñan también los alcohólicos anónimos en las charlas que ellos dan. Tienen en primer lugar que reconocer que tienen un problema, si no, no le pueden ayudar. Los centros de rehabilitación son así también. La gente que llega al Señor tiene que entender que está en pecado y que necesita el perdón de pecados y que necesita a un Salvador que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Amén. Entonces estamos viendo acá nosotros la posición de estas personas. Andaban juntos judíos y samaritanos, porque a la hora del pecado la gente se revuelve con toda clase social. No se ve raza, no se ve idioma, y eso era lo que estaba pasando en aquel momento. Los samaritanos por lo general no se llevaban bien con los judíos, porque los samaritanos se habían mezclado con los sirios, y de ahí dependió que cuando Cristo tuvo la conversación con la mujer samaritana, ustedes conocen ese pasaje que le dijo: yo siendo samaritana y tú vienes a pedirme agua a mí, porque ellos no se llevaban entre sí. Vemos nosotros también en tercer lugar la compasión del Señor, y allí es donde vamos llegando nosotros para reconocer lo que Dios ha sido con nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros. La Biblia dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces ellos salieron viendo la condición que ellos tenían, pero vemos cómo ellos se movieron con fe, sabiendo que si el Señor les daba la orden, algo podía pasar en el camino. Quiero decirle algo en esta tarde. A veces no vemos evidencia que las cosas pueden cambiar. Amén. Puede estar pasando por una circunstancia bien difícil en su vida y que no ve evidencia que las cosas pueden cambiar. Quiero decirle en esta tarde que si la palabra del Señor lo dice, amén, cree tú y toda tu casa será salva, las cosas pueden cambiar en un momento determinado. Quiero decirle que si la ciencia le ha dicho tu enfermedad todavía no se ha descubierto la medicina, alabado sea el nombre del Señor, Él llevó nuestras enfermedades. Yo predico un Cristo que salva, un Dios que sana y que perdona pecados. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde por ello? Alabado sea su nombre. Muchas veces no vemos evidencia que las cosas pueden cambiar, pero lo que ellos hicieron fue caminar en fe a mostrarse a los sacerdotes. Cuando ellos comenzaron a caminar, entonces vieron el efecto de que las cosas comenzaron a cambiar. En otras palabras, Dios, ¿se acuerdan el principio que dimos hace un tiempo? Dios se mueve con los que se mueven. Cuando Dios quería partir el río del Jordán para los hijos de Israel, Dios les dio la orden y les dijo, cuando los sacerdotes caminen y pongan los pies en el agua, yo voy a abrir las aguas para que pasen por tierra seca. Pero ellos tenían que obedecer la palabra del Señor y comenzar a caminar en fe, porque Dios había hablado. Si Dios me ha dado una promesa a mí, yo me voy a agarrar fuerte de esas promesas. La Biblia dice, no te dejaré, no te desampararé, aunque pases por el fuego, aunque pases por el agua, yo voy a estar contigo. Promesa que viene de Dios, y Dios no cambia, Él no se muda, Él no tiene sombra de variación, Él no está hoy en un lugar, Él no se va para otro estado, Él siempre ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos se gozan por las promesas del Señor? Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Yo tengo un Dios que sana, un Dios que perdona y un Dios que me dice que camine por fe aun cuando no lo entienda. La compasión que tenía el Señor por la gente. Vemos que a Él no le importó la condición de aquellas personas. Él vino a dar vida y para que la tengamos en abundancia. En esa compasión Él llegó a muchas ciudades. Conocemos los milagros del Señor y podemos hablar mucho acerca de ellos. Llegó a Caná, donde había un problema en una boda, que se había terminado la bebida para la fiesta. El Señor llega y hace un milagro. Le llevan un paralítico, el Señor lo levanta, gloria a Dios. Le llevan un ciego con otro problema, el Señor levanta a ese hombre. Llega al estanque de Betesda, donde estaba un hombre ya con 38 años postrado en una cama. Ahí se termina todo cuando el Señor se presenta en la escena. Tus pecados te son perdonados, toma tu lecho, levántate y anda. Gloria al Señor. Quiero decirle en esta tarde, el Señor le dice también, tus pecados te son perdonados, levántate y comienza a caminar. Alabado sea el nombre del Señor. Luego vemos nosotros también, aparte de la compasión del Señor, vemos también la gratitud de aquellos hombres, y de allí es donde quiero que aprendamos algo nosotros en este día. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios,
a gran voz, amén, queriendo decir de lejos, amén. Hay personas que aún no les gusta ni aplaudir en la iglesia, amén, continuar decir un gloria a Dios desde allá atrás que se oiga, amén. Estos hombres, dice la Biblia, que de lejos a gran voz glorificaron al Señor, y luego uno de ellos se postró en tierra a sus pies dándole gracia, y luego dice, este era samaritano, fue el único que regresó. Bueno, por dos razones. Una, porque estaba agradecido, y porque él no podía ir al sacerdote porque él no era hebreo. Entonces él no se podía presentar donde el sacerdote. Los otros se presentaron donde el sacerdote los declaró sanos, los declaró limpios, y ellos se fueron para la casa. Amén. ¿Cuántas veces hemos recibido nosotros favores del Señor y se nos ha olvidado darle gracias a Dios? Amén. Hacíamos memoria una vez nosotros en la casa, en la familia. Normalmente cuando vamos a salir, mayormente cuando la persona se va a subir a un avión, se vuelve bien cristiano, amén. ¿No les pasa a ustedes así también? Cuando van a viajar en avión, se aprende el Salmo 121 de memoria, así que, amén, alabado sea Dios. La gente se vuelve bien cristiana, se vuelve bien oradora, amén, cuando va a salir del país, y alabado sea el nombre del Señor. Y cuando regresa a la casa, que ya trae los que van a Centroamérica, los que van a Puerto Rico, que ya viene el salami después de allá de República Dominicana, y el queso de El Salvador, y así sucesivamente, ya llegan de regreso a sentarse, a disfrutar de estar de regreso en casa. ¿Y cuántos oran específicamente para decirle al Señor gracias? Así como tomó tiempo para orar antes de salir, ¿cuántos hacen eso ya cuando están de regreso? Son quizás 1 de 10, amén. Es una realidad, y somos nosotros deudores de ser mal agradecidos con el Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Y eso no es que nosotros seamos diferentes a los demás, es típico del ser humano, pero eso no quiere decir que debe de ser la norma de cada persona. Por eso les dije al inicio, hay que desarrollar una actitud de gratitud, y lo hizo de 3 maneras. En primer lugar, se postró. Bueno, primero le dio gritos de lejos, amén, de lejos le dio grito dándole gracias al Señor, adorando al Señor. Y eso lo debemos hacer nosotros, que haya en nosotros un espíritu de adoración por lo que el Señor ha hecho con nosotros, adorarlo por lo que Él es y por lo que ha hecho con nosotros. En segundo lugar, acercándose a Él, este hombre, bueno, de hecho, no se podía acercar cuando estaba leproso, pero ahora que ha sido limpio, él puede llegar donde estaba el Señor. Nos podemos acercar a Él, y luego se postró en tierra dándole gracia. Al postrarse en tierra delante del Señor, eso le estaba diciendo: ahora estoy a tu servicio. Amén. ¿Cuánto le dicen al Señor en este día? Ahora estoy a tu servicio. Amén. El agradecimiento en la persona se refleja por su espíritu de adoración, por su espíritu de servicio. Amén. Dentro, no solo estoy hablando dentro de la iglesia, sino también allá afuera, por el espíritu de servicio que tiene la persona. En eso demuestra el nivel o el grado de agradecimiento que hay en el Señor. La manera de servir, la manera de adorar, demuestra lo agradecido que estamos
con el Señor. Pablo dice, yo soy deudor de la gracia del Señor. Amén. Hay gente que no ve límite, no ve frontera para ayudar a los demás, para extenderle la mano a alguien. Amén. Ese es un espíritu de gratitud que hay en una persona. La Biblia dice acá que el Señor se pregunta y dice que no fueron 10 los que yo limpié. Amén. ¿Y a dónde están esos otros 9? Yo quiero decirle que hasta este día andan esos 9 por ahí todavía que no le han dado gracias a Dios por lo que Dios ha sido, por lo bueno que ha sido con nosotros. Amén. Muchas veces nos hace falta esfuerzo por el servicio, esfuerzo por adorar al Señor, esfuerzo por la lectura de la palabra, esfuerzo por acercarnos a Él. Amén. Hemos mencionado muchas veces que para otras cosas ponemos un gran empeño. La gente, yo sé que compromisos son compromisos, pero hay gente que se le daña el carro a la hora de irse a trabajar. De alguna forma busca la manera y llega al trabajo. Amén. Y si nosotros desarrolláramos esa actitud a la hora de servirle al Señor, a la hora de estar en la iglesia, a la hora de estar en los cultos, amén, sin mencionar los que llegan tarde, yo le aseguro que gente que llega puntual a los trabajos también, y esa es una actitud también y una forma de demostrar, amén, el gran agradecimiento que sentimos nosotros por el Señor. ¿Están contentos todavía? Amén. Alabado sea Dios. En esto ellos demostraron, y el Señor, y por eso les decía al inicio, el Señor tiene una queja acá y Él dice, yo limpié 10 de esa lepra, y esos otros, ¿a dónde están? ¿Para dónde se fueron? Ellos se fueron felices porque habían recibido la sanidad y se les olvidó venir a darle gracias a Dios. Y yo sé que, como les decía, posiblemente andan esos 9 por ahí. Ándese uno también por ahí que siempre es agradecido con el Señor, y posiblemente andan esos 10 por ahí también que andan todavía en pecado. Yo quiero decirle en esta tarde que el Señor también lo puede salvar y lo puede sanar. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta tarde? Gloria al Señor. Es bonito tener un espíritu de gratitud, de agradecimiento, y que lo podemos demostrar de muchas maneras, aún en los países de escasos recursos. Yo conocí una señora hace muchos años, que en la iglesia siempre se hacía un evento todos los años en esa iglesia, y en profunda pobreza ella tenía una alcancía, y del principio de año comenzaba a poner monedas en aquella alcancía. Ya el día que era el evento en la iglesia, ella abría la alcancía para de aquella profunda pobreza siempre separaba algo. Esto es hablando acerca de algo monetario, pero no siempre vamos a hablar acerca de eso. Podemos nosotros demostrar nuestra gratitud con el Señor de diferentes maneras, reconociendo que el Señor nos ha dado vida, que nos ha salvado, que nos ha guardado hasta este día. Y yo quisiera preguntarle en este día, ¿cuándo fue la última vez que vino al altar? No a pedirle al Señor, amén, porque es otro problema del ser humano también, que viene al altar solo a pedir, amén. Le ha pasado a usted, ¿verdad? Eso, viene a pedir y a pedir y a pedir, y nunca viene solo a darle gracias a Dios, amén. Pocas veces la persona viene al altar solo a darle gracias a Dios. Es decir, hay gente que ora, y sabemos nosotros que la oración es una conversación con Dios, ¿verdad? Orar es conversar con Dios, pero hay gente
que no le presta el micrófono a Dios, solo habla y habla y habla y habla y nunca escucha lo que Dios le dijo de regreso. Cuando nosotros oramos, hay que tomar tiempo y escuchar lo que Dios nos quiere decir en ese momento de oración. Amén. Ahora los voy a invitar a orar en este día. Gloria a Dios. No vamos a orar 1 hora ni 2 horas, pero al menos como aquel hombre que llegaba a una iglesia hace muchos años, se llamaba Jimmy. Y había un pastor en esa iglesia y esa iglesia pasaba abierta todo el día. Y el pastor siempre estaba ahí en esa iglesia. Llegaba un hombre que parecía de esa gente homeless, que no tienen dónde vivir, y llegaba a mediodía, dice, con una bolsita en la mano, se postraba en el altar y daba gracias, se levantaba y salía. Pero un día ese hombre no llegó y él se fue alrededor a ver si lo veía y comenzó a preguntar. Y luego se dio cuenta que trabajaba en una factoría por ahí y así sucesivamente. Entonces se dio cuenta que ese hombre, en los 30 minutos que tenía de break a la hora de lonche, venía a la iglesia a darle gracias a Dios. Y la bolsita que andaba llevando era su sándwich que andaba y se lo comía mientras iba caminando. Un día no llegó y él llegaba y se dio cuenta después la oración que él hacía. Y él llegaba y le decía al Señor: yo soy Jimmy, solo vine a decirte que tan agradecido estoy desde el día que andas caminando conmigo. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor lo agradecidos que estamos desde el día que comenzamos a caminar con Él? Amén. Bueno, aquí estamos. Si alguien desea pasar al altar a darle gracias a Dios, le vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. Si me ayuda con algo de música de fondo, hermano, por favor. Queremos darle las gracias a las personas que nos sintonizan también a través de las redes sociales. Es una bendición. Gloria a Dios. Yo estoy muy agradecido con el Señor por todo. Sí, vamos a orar por Él. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, en este día. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, en este día. Gloria a Dios. Podemos pasar todos al altar. Unámonos todos en oración. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Te adoramos, Señor, en este día. Gracias, Señor, por lo que está haciendo, Señor, en este lugar. Padre bueno, presentamos en oración, Señor, en este día al hermano Hanner, Señor. El hermano Denny Hanner necesita de su ayuda, Padre eterno. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por lo que ha hecho. Oh, Padre bueno, le damos gracias, Señor, en este día, Padre eterno, por todas las cosas buenas que usted ha hecho con nosotros, Señor. Adoramos su nombre en este día, Señor, porque ya estamos a punto de terminar este año. Y hasta este día, Señor, usted nos ha guardado, Señor. Nos ha dado salud, nos ha dado la vida, nos ha dado una familia, nos ha dado una iglesia donde congregarnos, Señor. Nos ha dado hermanos, Señor. Nos ha dado gente que sirve. Padre eterno, en este día, Señor, yo oro, Padre bueno, por los que están allá con los niños, Padre eterno, los que están allá en el sonido, Padre eterno, en este día, Señor, los que están allá atrás, Padre eterno, en esta tarde, Señor. Yo oro por ellos, Padre bueno, que los bendiga de una manera sobrenatural, Señor, en esta tarde. La gente que está en el altar, Señor, ha pasado acá porque reconoce, Padre bueno, la necesidad y reconoce, oh Padre eterno, en este día, Señor, por ese hijo pródigo, Padre bueno, por esa persona, Padre amado, que se ha alejado, por esa persona, Padre eterno, que cometió un error, oh Señor. Oh Espíritu Santo, en este día, Señor, yo le ruego, Padre eterno, por aquella persona que posiblemente tiene pecados que no ha confesado, Señor, en este día. Yo tengo noticias para esa persona.
Dios perdona pecado. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Él sepultará los pecados en lo profundo de la mar para nunca jamás acordarse de ello. Gloria a tu nombre, Señor, en esta tarde, Padre bueno. Yo le ruego, Señor, que bendiga las familias, Señor, que bendiga las personas, Padre eterno. Hay una persona que clama, hay una persona que llora, Señor, en su interior, Padre eterno, pasando dificultades, pasando enfermedades, pasando incertidumbres, Señor, en este momento, Padre amado. Oh, mi Dios, este es el altar y este es el lugar que usted ha escogido, Señor, en este día, Padre eterno. Yo le ruego, Señor, sane los enfermos, liberte al cautivo, Señor, traiga vida nueva, Señor, aquel que tanto la necesita, Señor, en este día, Padre eterno. Aquella persona, Señor, que se ha alejado del camino, Señor, en este día, Padre amado. Yo le ruego, Señor, que bendiga, Padre eterno, bendiga, Señor, aquella persona, Padre amado, que sufre violencia, aquella persona, Padre eterno, que está pasando, Dios mío, opresión en el trabajo, opresión en el hogar. Padre amado, yo le ruego, Señor, por esa familia, Padre eterno. Oh, mi Dios, que está pasando dolor, Padre de la gloria, por esa hermana que está orando por su esposo, por ese esposo que ora, Padre eterno, por la esposa, por los hijos, por la familia, Señor, en esta tarde, Padre amado, oramos, Señor, en este día, Señor, y le damos gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho con nosotros, Señor, porque puso este hospital de esperanza en este lugar para que muchos recibiéramos sanidad acá, Señor. Gracias le damos, Padre eterno, como ese samaritano que regresó donde el Señor solo a darle gracias, Padre eterno, por lo que había hecho el Señor en aquel día. Oh, Espíritu Santo, en esta tarde su palabra dice: no olvides ninguno de tus beneficios. Oh, Padre eterno, hacemos recuento, Señor, de todas las cosas buenas que usted ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia. Oro por nuestros hijos, Padre eterno, que los bendiga de una manera sobrenatural, como usted lo ha prometido, Señor. Que bendiga, Dios mío, nuestros nietos, Padre eterno. Denle salud, Señor, a nuestros hijos, Padre eterno. Continúe bendiciendo su vida, usándolos, Padre eterno, para honra y gloria de su nombre. Te adoramos, Señor, en este día, Padre amado, por el poder, oh Señor, por el poder que hay, Señor, en usted, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Padre amado, hay personas, Señor, que lloran, Padre bueno. Hay gente que llora, Señor. Hay gente, Padre eterno, que sufre, Padre bueno, en este día, Señor. Oh, mi Dios, su palabra dice que usted enjugará todas las lágrimas, Señor. Hay gente que llora siempre, Padre eterno, en el altar. Bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oh, Padre Santo, en este momento, Señor. Oh, Padre eterno, gracias por lo que está haciendo, Señor, en este lugar, oh Señor. Qué lindo es. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Qué lindo eres, Señor. Espíritu Santo, gracias por lo que está haciendo, Señor, en este lugar, oh Padre amado. Gracias, Padre Santo, por este lugar que ha puesto aquí, Señor. Oh, Padre Santo, gracias, Señor. Oro, Padre bueno, por las familias de la iglesia, Padre eterno, en este día, Señor. Oh, Padre amado, lo bueno que ha sido, Señor, que adoramos, Señor, oh Padre Santo. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero Gracias, Señor. Sí, Padre eterno, yo oro, Señor, por la familia que sufre, Señor, los que pasan dolor, Padre Santo. Yo les ruego por ellos, Señor.
Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. te doy el control. Oh Padre Santo, Consume todo sí, mi Padre. interior, Dios. Oh Padre eterno, en este momento, Señor, Me abraza, sane, Dios mío, Padre de la gloria. Consuele, Padre eterno, al necesitado, Señor. Tu palabra dice que misericordioso es el Señor. Oh Padre Santo, oh mi Dios, por aquel que sufre, Padre eterno, Padre de la gloria. me quiero perder. Oh Padre Santo, tuya es la alabanza, Señor. Tú oyes esta oración, Padre eterno. Gracias le damos, Señor. En Dios está callada mi alma, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en este día, Padre eterno. Él es mi roca de la salvación, oh Padre amado. Él es mi refugio en la tempestad, oh Señor. Oh Padre Santo. Oh mi Dios, dice el Salmo, alma mía en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. En Dios está mi salvación. Él es mi roca fuerte y en Él esperaré en todo tiempo. Gracias le damos, Señor, en este día, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por lo que está haciendo, Señor. Sana las heridas, Señor. Oh, Espíritu Santo, gracias, Señor. Aleluya. Sí, Padre Santo, en este momento, Señor. Oramos, Padre eterno, por la familia que llora, por la familia que sufre, Padre eterno, en este día, Señor. Yo le ruego por ellos, Señor. Oh Padre amado, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Oh Padre Santo. El nombre de Dios te defiende. Te envía ayuda desde el santuario. Sí, Padre Santo. Oh, mi Dios. Sí, Padre Santo. Limpio Espíritu Santo en este día, Señor. Oramos, Padre eterno. Tu palabra dice que es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Oh Padre bueno. Damos gracias, Señor, por lo que ha hecho, Padre bueno, en este día, Señor, por lo que está haciendo, Señor. Padre Santo, sane, Dios mío, las heridas, Padre Santo. No, Padre eterno, le damos gracias, Señor. Oh, mi Dios, te adoramos, Señor. Espíritu Santo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre nosotros, Señor. Oh Padre bueno, sí, Padre Santo. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias le damos, Padre bueno, por lo que ha hecho, Señor, por lo que está haciendo, Padre eterno. Te adoramos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre
es su misericordia. Y es bueno ser agradecido con el Señor. Aun cuando vamos pasando la tormenta, hay que agradecer al Señor también. Amén. Porque Dios sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no lo entendamos. Gloria a Dios. Nos vamos a despedir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Para los que están continuamente en la iglesia los miércoles y los viernes, esta semana no va a haber actividad el miércoles ni el viernes tampoco. Así que tienen la semana libre, no para que se vaya de compra, amén, para que estudiemos la palabra del Señor. Le voy a poner ya de una vez tentativo. El mes de diciembre vamos a estar leyendo el Evangelio de San Lucas, empezando diciembre 1. Lucas tiene 24 capítulos, así para el 24 de diciembre ya va a haber leído todo el Evangelio de San Lucas y va a conocer más al Señor. Y si Dios permite, voy a estar predicando una serie acerca del Señor Jesucristo también todo el mes de diciembre, siguiendo los pasos del Cordero. Amén. Gloria al Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Si pudiera pasar, hermano Armando, por favor, y nos despide en oración, por favor. Señor, gracias, Padre, Sí, por Padre este Santo, día. Gracias sí, por Padre tus Santo. bendiciones. Gracias por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer, Señor. Esta semana es una semana de acción de gracias, Señor, pero yo pienso que todo día que tú nos das es un día de dar gracias a ti, Padre Santo, por tus bendiciones, porque tú has extendido tu misericordia sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre, que esta semana sea de bendición para todos. Los despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Que seas tú la luz que guía nuestros pies diariamente. Que seas tú en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Te damos la honra, la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.